Let us pray. Vamos a orar, ¿no? Amantísimo Padre Celestial, qué privilegio de poder venir a tu casa en el día de hoy para cantarte y ahora continuamos nuestro servicio, Señor, a través de la palabra, Padre Santo. Señor, te pido que tú hagas un trabajo en nuestros corazones en el día de hoy. Esta palabra que vamos a escuchar en esta mañana es necesaria para tu pueblo, Señor, porque tú nos has salvado, Jesucristo, con un propósito en particular. Y como creyentes, todos tenemos una misión, Señor. Tenemos que estar activamente envueltos en esta misión, Padre Celestial. Esto te glorifica a ti. Oh Padre, también en este momento yo oro por los hermanos, mis hermanos en Cristo, mis hermanas en Cristo que están no solamente aquí en la comunidad que tienen sus pasos, pero mis hermanos y mis hermanas que están alrededor del mundo. Te oro, Padre Santo, en este momento y te pido por mis hermanos en Cristo que en este momento no tienen estas comodidades, Señor, que tenemos, este aire acondicionado, este techo sobre nuestra cabeza, Señor, y estos asientos tan cómodos. Yo te pido por aquellos que están teniendo un servicio de alabanza y adoración en las cárceles, Señor. Yo pido, Padre Santo, en este momento por tus siervos, Señor, por los pastores que están alrededor del mundo, que en vez de estar predicándole a su congregación, están predicando a prisioneros, Señor, porque esa es su congregación. Y oro por las esposas y los hijos de esos pastores, Señor, especialmente por las mamás que tienen que explicarle acerca de tu palabra, acerca de quién tú eres, Dios, y cómo puede ser que papi, que te ama tanto, Señor, te haya sucedido algo como eso, Padre Celestial. Dale fortaleza a esas mamás, Señor, que puedan articular el amor tuyo y el plan tuyo a esos hijos, Señor, para que esos niños crezcan y te amen y te glorifiquen a ti, Señor. Oro por la iglesia, pero también por aquellos hermanos que están en lugares donde no hay persecución, Señor. Que su alabanza, su oración en el día de hoy no sea falsa, Señor, que sea verdadera, que sea genuina, Padre Celestial. Oh Señor, ministranos en el día de hoy. Ayúdanos a tener tu mente y tu corazón y a pensar bíblicamente, Señor, y a ver las cosas como tú las ves, Padre Santo. Te amamos, Jesucristo, y pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre. La iglesia de Jesucristo dice. Amén. Antes de comenzar el servicio del día de hoy, tenemos un video que les voy a presentar. Lo que quiero en este momento es que tranquilitos ahí vean este video. Y después que veamos este video, pues le vamos a estar de lleno a la palabra de Dios. ¿Por qué suceden estas cosas? Pasan todo el tiempo. Desastres naturales,
actos terroristas pasan frecuentemente alrededor de nosotros en este mundo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, o posiblemente muchos de ustedes se hacen, ¿por qué sucede tanta maldad en este mundo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué sucede eso? ¿Verdad? Bueno, hoy yo quiero hablar un poco acerca de esto, y con la ayuda del Señor podemos entender por qué estas cosas pasan, y qué es lo que Dios quiere para nosotros, y qué es lo que Dios tiene en mente cuando estas cosas suceden, cómo quiere que nosotros respondamos a esas cosas. Aquí en su bosquejo tenía el título del mensaje, que es cómo debemos responder a desastres naturales y terrorismo. Cómo debemos responder a desastres naturales y terrorismo. Pues vamos a ver la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, del 1 al 5. Lucas capítulo 13, del 1 al 5, la palabra de Dios dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuyo sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús le dijo: ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y en el caso de los 18 que murieron apestados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes en Jerusalén? Pues yo les digo que no. Si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Nosotros podemos decir que en este mundo las maldades se pueden dividir de dos clases, en dos maneras: maldad moral y maldad natural. La maldad moral fue lo que sucedió hace 2 semanas atrás en Boston, the terrorist attack, después del maratón. Esos jóvenes que tomaron la decisión de explotar esa bomba. Eso es un desastre moral. Lo que acabamos de ver ahí, Hurricane Katrina, all those tsunamis, all those earthquakes alrededor del mundo, eso obviamente es maldad natural. Y como dije anteriormente, esto sucede frecuentemente a nuestro alrededor en este mundo. Y Dios, porque Dios es soberano, Dios tiene el control total de todas las cosas, Él sabe de eso. Y hay un plan detrás de todas las cosas que suceden, hermanos. La cosa es que muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Y quiero dejarles saber que nosotros no tenemos el derecho de cuestionar a Dios. Dios va a hacer lo que Dios quiera hacer cuando Dios quiera hacerlo. Amén. Amén. Y la pregunta esa de ¿por qué tantas cosas malas suceden o le suceden a tantas personas buenas? No es una buena pregunta. La persona que hace esa pregunta aparentemente no conoce la Biblia suficientemente para entender que no hay persona buena en este mundo. Que cada día que tenemos en el día de hoy, cada día es un regalo de Dios. Hoy ha sido un regalo de Dios. Ayer fue un regalo de Dios, especialmente para nosotros que conocemos a la palabra de Dios, especialmente para aquellos que conocen a Dios verdaderamente. Debemos entender eso y no enojarnos con nuestro Salvador. Aquí vemos una historia donde habían unos hombres, no tenemos muchos detalles acerca de la historia, lo que sí sabemos que habían unos hombres que fueron hacia Jesucristo con la pregunta. Me imagino que querían saber el por qué estas tragedias habían pasado. Especialmente lo que vemos aquí en el capítulo 13, donde dice que en ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesucristo el caso de los galileos cuyo sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. No sabemos por qué pasó,
pero sí sabemos que había unos galileos que iban de camino hacia el templo para presentarle sacrificios a Dios. En otras palabras, se puede decir, para que podamos entender claramente, es como si fueran unos hermanos que eran galileos que fueron a la iglesia para glorificar a Dios. Y mientras fueron a la iglesia, la palabra de Dios nos dice que algunos soldados romanos fueron y los atacaron a ellos y los mataron adentro del templo, y esos soldados comenzaron a mezclar la sangre de ellos con la sangre que fue presentada, con la sangre de los animales, de los sacrificios que eran dados para el Señor. Es una cosa blasfemosa, es blasfemia lo que estaban haciendo ahí. Y estas personas van a Jesucristo a preguntarle: Jesucristo, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué pasó? Escucha ahora. En el primer punto aquí, yo voy a hablar un poco más de esto, obviamente, pero no quiero dar una get ahead of myself, pero vamos a tocar el punto número 1 aquí. Primero es que desastres naturales y terrorismo nos recuerdan que la muerte es impredecible. En otras palabras, puede pasar en cualquier momento a cualquier persona. Punto A y B. Muchas veces la muerte sucede de repente, muchas veces la muerte nos sorprende. Puede pasar en cualquier momento. Yo me pongo a pensar, me imagino que muchos de ustedes también han seguido la tragedia que pasó en Boston hace algunas semanas atrás. Yo me imagino las personas cuando se despertaron en ese día, no estaban pensando que ese día iba a ser el día de su muerte. Yo me imagino esas personas ahí antes de la bomba. Habían personas texteando a sus amigos, contándole las cosas que estaban sucediendo. Yo me imagino también personas saliendo de una tienda, un Starbucks coffee, comiendo lo que sea. Esos niños ahí aplaudiendo a sus familias, a sus papás, a sus mamás. Todo el mundo. La última cosa en su mente era que ese día iba a ser el día de su muerte. También me pongo a pensar en la explosión que hubo en Texas, en la fertilizer plant. Imagino esos esposos se despiertan por la mañana, bañándose, mirándose en el espejo, afeitándose. La última cosa que está en su mente es que ese día iba a ser el día de su muerte. Después que se visten, van al comedor, ahí está su esposa cocinando desayuno, la abraza, le da un beso, abraza a sus hijos y los manda a la escuela. Me imagino que la última cosa que le estaba pasando por la mente de esa mujer y esos niños era que ese iba a ser el último día que iban a ver a su papá. Pero sin embargo, ese fue el último día. La realidad del caso es que, mis hermanos, muchas veces la muerte sucede de repente. Uno no sabe cuándo va a pasar. Y lamentablemente, muchos de nosotros vivimos nuestra vida pensando que vamos a vivir para siempre. Sabemos que la muerte es inevitable. Sin embargo, vivimos como si fuéramos a vivir para siempre. ¿Por qué sería eso? ¿Qué es lo que pasa entre el corazón y la mente que actuamos de esa manera? Como si tenemos para siempre para servir al Señor, como si tenemos para siempre para hacer las cosas bien con el Señor. Y no tenemos para siempre. Algo que me he dado cuenta últimamente, no sé si porque me estoy poniendo más viejo, es que me doy cuenta que cada año es más corto, y se me hace más corto, y se me hace más corto. Y a veces miro hacia atrás y hasta me da una ansiedad. Porque digo, ¿qué he hecho yo con estos últimos meses? Yo estoy consciente de la muerte mía. Obviamente yo no paso el día pensando en cómo me voy a morir. Para mí eso sería una pérdida de tiempo. Pero sí me paso bastante tiempo pensando en la realidad que voy a morir. Eso sí, voy a morir. Yo no quiero pensar cómo me voy a morir, pero sí voy a morir. Yo creo que sería un buen hábito para cada uno de nosotros en esta mañana pensar en eso también. Y esto no tiene nada que ver con edad. Jovencito, niño, joven, este día es un regalo de Dios. Mañana no es garantizado. Personas que están en los 30, como yo, por ahí, 30, 40, 50, no es garantizado. Personas que están a 60, 70, 80, dale gracias al Señor. Pero no vamos a vivir para siempre. Hemos visto
Sabemos que el punto número uno, la muerte es impredecible. Con las cosas que hemos visto estas últimas semanas y con lo que pasó aquí en esta historia en la palabra de Dios. Estos hermanos iban a la iglesia, iban al templo a glorificar a Dios y fueron matados en ese día. Y si nos damos cuenta en esta historia que esas tragedias pasaron en lugares donde supuestamente eran lugares seguros, they were safe places. La última cosa que uno se piensa, que se imagina es que uno va a morir adentro de una iglesia. La última cosa que una persona piensa es que va a morir al lado de una torre. Una torre es una cosa de fortaleza, un lugar de seguridad. La última cosa que uno piensa es que una torre le va a caer encima a una persona. Pero cualquier cosa puede pasar. Muchas veces la muerte sucede de repente, muchas veces la muerte nos sorprende y punto C, la muerte es segura. Todos vamos a morir. Jonathan Edwards, a great theologian, dice esto: he resuelto pensar mucho en toda ocasión en el día de mi muerte. Como acabo de decir, sería una buena práctica para nosotros diariamente, o por lo menos en un lugar en nuestra casa, en el carro, escribir eso. No tengo para siempre. No tengo para siempre. El tiempo es corto. Tengo que redimir el tiempo. I have to use my time wisely. Porque para todo aquel que está en Cristo, acuérdense que vamos a tener que rendir cuentas por lo que hemos hecho en esta vida. Reconocemos que la salvación no es por obras, pero sí vamos a tener que rendir cuentas por lo que el Señor nos ha dado. A veces yo me he puesto a pensar en ese momento, the judgment seat of Christ, el tribunal de Dios, de Cristo. Yo sé que en el cielo, el pastor Edwin está predicando a través del libro de Apocalipsis, pero sabemos que en el cielo no hay sufrimiento, ¿verdad? No hay tristeza, no hay llanto. Pero yo me pongo a pensar en ese momento en el tribunal, ¿verdad? Yo sé que no va a haber tristeza, no va a haber llanto, pero yo me imagino que si cuando yo estoy ahí en el tribunal de Cristo, ahí, y están pasando todas las cosas que yo he hecho en mi vida a través del fuego, y en un momento dado va a haber sufrimiento. ¿Se imagina la vergüenza? Yo no sé cómo es eso. Reconocemos que no podemos entender todas las cosas que la palabra de Dios dice. Hay cosas que son misteriosas para nosotros, pero yo digo, en un momento dado, en ese lugar, cuando yo vea la cantidad de tiempo que tuve en esta tierra, y las veces que yo malgasté mi tiempo, y cómo lo malgasté, y las oportunidades que tuve para hacer cosas para Cristo y no las hice, y todo eso va a estar ahí en la luz. No sé cómo va a suceder, pero voy a estar avergonzado, y lo más probable es que voy a llorar mucho. Obviamente el resultado de ese momento es que va a ser bien fácil entregarle todas las coronas a Cristo después de eso. Pero a veces yo me pongo a pensar en mi mente acerca de ese momento, de ese día. Pero es importante pensar en la muerte. Ahora, pregunta, ¿sabes por qué es importante pensar en el día de la muerte? Simplemente esto, porque tenemos que estar constantemente recordados que nuestras casas, nuestros trabajos, nuestro dinero, nuestro retiro y nuestra vida cómoda no garantizan nada en este mundo. Uno puede tener todo lo que el mundo ofrece, pero eso no garantiza que vas a vivir para siempre. Y la tragedia es que muchos de nosotros usamos todos nuestros recursos y todas nuestras fuerzas y toda nuestra sabiduría. ¿Para qué? Para obtener cosas que van a desaparecer. O por lo menos cosas que cuando uno muera no puede llevárselas con uno mismo. Eso es una tragedia. Yo no soy rico. Pero si fuera rico, yo estaba pensando ahí cuando estamos cantando, si yo fuera rico, es una tragedia. Imagínate que seas rico, ama al Señor, y después, imagínate que tus hijos no sean cristianos, y después que tú te mueres, ese dinero va a ser usado de una manera que no glorifica al Señor. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Escucha aquí. El problema es que nosotros nos aferramos a las cosas de este mundo.
En Primera de Juan capítulo 2, muchos de estos pasajes no están en su bosquejo, pero escuchen, lo busquen en la Biblia. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, la palabra de Dios dice así: no amemos el mundo, ni las cosas de este mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros estamos en este mundo, pero la palabra de Dios claramente nos dice que no podemos estar enamorados con las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque va a llegar ese momento, hermano, va a llegar el momento cuando el Señor va a llamar nuestro nombre. It's going to be our turn. Y las cosas de este mundo no pueden hacer nada por nosotros. Vayan a los hospitales en este día, vete a un hospital the hospital wing, donde hay personas que se están muriendo de cáncer y pregunta si el dinero es importante para ellos. Pregúntale si la carrera es importante para ellos. Pregúntale si lo que pasó en el juego contra los Heats en the Bucks, si es importante para ellos. Pregúntale eso. No es importante para ellos. Versículo 16 dice esto: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el versículo 17, escucha ahora: y el mundo y sus pasiones, ¿qué? Los deseos que pasan, todo está pasando. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero hemos visto que desastres naturales y terrorismo nos recuerdan que la muerte es impredecible, puede pasar en cualquier momento. El punto número 2, desastres naturales y terrorismo nos recuerdan acerca del castigo del pecado que nos afectan a todos. En este pasaje que acabamos de leer, vemos que hay este grupo de personas que fueron a hablar con Jesucristo y querían saber el por qué esa tragedia había sucedido a esas personas, a esos galileos. Ahora, para poder entender este pasaje correctamente, tenemos que tener en la mente que las personas que fueron a hablar con Jesucristo, esos judíos, mejor dicho, esos galileos, tenían un punto de vista donde ellos creían que las cosas malas le pasaban solamente a personas malas. No sé si me entendieron. La tradición judía, como vamos a ver ahora a través de la Biblia, es que la gente pensaba que si algo malo le pasó a ellos, fue resultado de un pecado en la vida de ellos. O sea, ellos fueron a Jesucristo para que Jesucristo, en otras palabras, revelara a ellos cuál fue el pecado. ¿Qué fue lo que esa gente hicieron para merecerse eso? En la palabra de Dios vemos ejemplos así, bien claros. Cuando ustedes conocen la historia de Job, sabemos que Job fue un hombre justo, que no había ningún hombre en la tierra como Job. Pero sin embargo, sabemos que una cosa que pasó en el cielo con Dios y Satanás y todo eso, pero cosas malas comenzaron a pasarle a Job. Y un momento dado en la vida de Job que se tuvo una reunión con sus amigos, los 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Y en vez de ayudar a este hermano, la conclusión de ellos fue contra Job. Esto está pasando a ti o te pasó a ti porque tú tienes pecado en tu vida. Cuando en realidad sabemos que ese no era el caso. También en el libro de Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3, vemos otra historia, la historia del hombre que nació ciego. Y voy a leer esta porción bíblica ahora, en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3. La palabra dice: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, nació ciego. Y sus discípulos le preguntaron, interesante que fueron los discípulos, personas que pasaban ya tiempo con Jesucristo, y a pesar de todo eso, la mentalidad de ellos era que si alguien nacía enfermo, si algo malo le pasaba a alguien, era resultado de un pecado en su vida. Una pregunta, levante la mano si por lo menos en el tiempo que ha vivido en la tierra ha escuchado personas decir cosas así, que eso le pasó porque hiciste esto, ¿verdad? Son tradiciones en nuestros países, cosas que la gente piensa, no solamente en nuestros países, pero desde la fundación del mundo esto ha sido así casi, ¿ok? Pero en este pasaje, aquí están los discípulos con Jesucristo y sus discípulos, en versículo 2, les preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Y Jesús le respondió:
No pecó él, ni tampoco sus padres. Escucha ahora. Más bien, fue ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es bien importante aquí, hermano. Amén. How many of you guys got this? You say, I got this. Yo entiendo esto. Esto es importante. Porque ahora esto cambia todo para nosotros. Completamente. Porque la tendencia de la gente del mundo es que si tienes cáncer es un castigo de Dios. Si el niño te nació con Down syndrome es un castigo de Dios. Si tu hijo se revela contra el Señor es un castigo de Dios. Si perdiste el trabajo es un castigo de Dios. ¿Cuáles son esos pecados que estás cubriendo, que estás escondiendo? ¡Arrepiéntete! Necesariamente no es así. Porque muchos de esos cristianos que pertenecen a Jesucristo, que son parte de la familia de Dios, que han pasado por circunstancias así, saben, ahora mirando hacia atrás, que esas fueron las mejores cosas que han pasado en la vida de ellos. Esto es importante y yo entiendo que no todo el mundo va a entender esto. Pero nuestra oración como iglesia, como pastores, que llegue un momento dado donde todos los miembros de la comunidad que tienen sus pasos puedan decir amén inmediatamente y entenderlo. Porque eso significa que estamos creciendo, que estamos cogiendo lo que Dios nos da con buen corazón y que estamos aguantándonos de Él y que Él nos está levantando a nosotros. Estamos pasando por ese proceso de santificación, porque eso es lo que sucede, hermano. Dios quiere, Él quiere para nosotros que we resemble His Son Jesus Christ. Eso es lo que Él quiere. Y es necesario pasar por circunstancias así. ¿Lo ves? Yo pensando en mi pasado, son muy pocas las veces donde yo he crecido espiritualmente cuando tengo la cuenta de banco llena. O cuando estoy perfectamente bien de salud. O cuando la casa mía está completamente en armonía. Honestamente, yo no creo que he aprendido nada en esos momentos. Pero en los momentos cuando el Señor me ha puesto a través del fuego, cuando el sufrimiento cae a mi puerta como una bendición, ahí es cuando yo he crecido. Me imagino que muchos de ustedes también. Jesucristo aquí hablando, discípulos, entiendan, eso es bobería de ustedes, eso es hijo de Dios, ustedes ya lo saben, eso es un disparate, no repitan eso más nada. Que yo no trabajo de esa manera, mi padre no trabaja de esa manera. Él no trabajaba de esa manera hace 2000 años atrás y todavía no trabaja así. Ahora, esto es importante, lo que voy a decir, con relación a este pasaje. Jesucristo no estaba diciendo que las personas que murieron en todos estos eventos no eran culpables. Porque acuérdate, ellos fueron, estos judíos fueron a hablar con Jesucristo a ver por qué los galileos habían muerto. Pero si te das cuenta, Jesucristo no contestó su pregunta de la manera en que ellos estaban pensando. ¿Cómo fue que Jesucristo contestó? Escuche lo que dice Jesucristo. En el versículo 13 le hace una pregunta. En el capítulo 13, versículo 1, en el versículo 1 le hace una pregunta. En el versículo número 2, Jesucristo le responde, le dice: ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo, aquí está la respuesta que le da Jesucristo a esos judíos, a esas personas. Y es la misma respuesta que Jesucristo nos dará en el día de hoy, que esto es el punto de todo este mensaje, que es muy importante que entendamos en el día de hoy. No nos debe importar el por qué la gente se muere de esa manera. Escuche esto. A nosotros no nos debe importar el por qué esa bomba explotó en Boston. No tenemos que perder el tiempo tratando de descifrar o de saber por qué esas cosas pasan. No es nuestro lugar para pensar y para decir eso. Lo que Jesucristo dice aquí es esto: ustedes olvídense del por qué
El punto aquí lo que dice, pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Pues Jesucristo dice, olvídate del porqué. Olvídate del porqué esa tragedia le pasó a los galileos. Olvídate del porqué esa torre le cayó a esos 18 judíos. Olvídate del porqué. Él hizo aquí que tú tienes que arrepentirte, o si no, lo mismo te va a pasar a ti. Lo que Jesús está diciendo es que todos somos culpables. Yo me acuerdo cuando empecé el seminario, cuando era un cristiano jovencito, uno va al seminario y hay información tras información, y tiene la mente llena de cosas. Yo me acuerdo que yo llegaba a la casa, buscaba a mi papá, papi, yo aprendí esto, aprendí lo otro, tú piensas esto, lo otro, esto. Yo me acuerdo un día que yo le hice un comentario a él, yo pensando que era bien inteligente, pensando que ya yo había descifrado la razón por qué esas tragedias pasaban en esos países lejanos, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día le dije, papi, ya no sé por qué tanta gente sufre en la India y cosas así. La razón por qué la gente en la India sufre tanto es porque ellos no glorifican a Dios. Porque ese es un país que ellos adoran a dioses. Y como ellos adoran a dioses, pues el castigo de Dios está sobre ellos más que sobre nosotros. Y él me miró con pasión. Y yo no quiero el talking about, bro. Eso no es así. Y empezó a hablarme de este país. Y yo me di cuenta, tú tienes razón. We are not that good. There is no one that's good. Y eso es lo que enseña la palabra en Romanos 3, 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Amén. So, en toda la tierra no hay nadie que sea justo. No podemos pensar que la razón por qué esas personas murieron en Boston hace 2 semanas atrás, pues la razón fue porque ellos eran tan pecadores y ellos se merecían eso. ¿Quién sabe lo que estaban ocultando? ¿Quién sabe? Eso no puede entrar en nuestra mente. Porque claramente la palabra de Dios dice que todos somos pecadores aquí. Todos somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos esta condición espiritual. Todos hemos ofendido a Dios por nuestro pecado. Todos, mi hermano. Esto no tiene nada que ver con que yo soy cristiano y él es musulmán, o que yo soy cristiano y él es budista. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso no tiene nada que ver que yo soy cristiano, yo soy un siervo del Señor y este es un drogadicto. Eso no tiene nada que ver con el sufrimiento. Las cosas van a pasar como van a pasar. Y yo no sé cómo yo voy a morir. El deseo mío, me imagino como el deseo de cada uno de ustedes, que cuando el día de mi muerte llegue, que yo esté durmiendo. Yo no quiero saber nada de eso. Pero eso no es garantizado. Es posible que yo muera en una tragedia también. Pero el asunto es, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué he hecho yo con Jesucristo? Eso es la pregunta. ¿Me he arrepentido? Eso es la pregunta. Escucha aquí. Ahora, quiero que entiendan también que hay lugares en la Biblia que sí enseñan que el juicio de Dios va a estar sobre personas malas. No podemos pensar que si yo soy una persona mala, que nada malo me va a pasar. Sí, hay consecuencias. Amén. Y sí, si tomamos la decisión de vivir en pecado, es muy posible, especialmente si eres cristiano, que Dios te va a tener que corregir. Pero también hemos visto en lugares a través de la vida donde Dios castiga naciones que son, que no le pertenecen a Él. Pero aquí en Hechos capítulo 12, versículo 23, en su bosquejo, Hechos capítulo 12, versículo 23, aquí tenemos un ejemplo de una persona que le sucedió eso, que es una persona bastante mala y pasó una tragedia. Aquí dice, en ese momento el ángel del Señor lo hirió a Herodes, ¿verdad? Porque no le dio la gloria a Dios. Y Herodes murió engusanado. En un instante eso sucedió. Una persona que obviamente no amaba al Señor, una persona que obviamente y públicamente era malvada. Ahora, el punto aquí es este, que tú y yo, como dije, no tenemos el derecho de juzgar el papel de Dios y tratar de determinar la razón por que la gente muere o quién se merece la muerte. We don't have the authority to do that.
Only God does. Ahora, la pregunta no es esta. ¿Por qué esto le pasa a esas personas en Boston y en Texas? Esa no debe ser la pregunta que nos hacemos. La pregunta debe ser, ¿por qué eso no me ha pasado a mí todavía? ¿Por qué? ¿Por qué alguien no entra en este servicio en este momento con una bomba y nos explota todo aquí? ¿Por qué? Porque somos la comunidad que tiene su paso. ¿Es that the reason? ¿Tú sabes por qué eso no ha sucedido a nosotros? Por la gracia de Dios. Entiendan eso. Es por la gracia y la misericordia de Dios que estas cosas no nos pasan a nosotros. Lamentablemente, la razón por qué nosotros pensamos de esa manera, que ellos se merecen eso y yo no, es por este evangelio falso, satánico, que se llama el evangelio de la prosperidad. Eso tiene mucho que ver con la manera en que nosotros pensamos en el día de hoy. Eso nos lleva al próximo punto aquí, que nuestro sufrimiento es inevitable. No se bloqueen. Nuestro sufrimiento es inevitable. El cáncer es inevitable. Muerte, pobreza, persecución. Todas esas cosas son inevitables para muchos de nosotros. Vamos a sufrir, vamos a pasar por tormentas así. Ahora, las personas de este pasaje, como dije anteriormente, asumen que la razón por qué nada malo había sucedido en la vida de ellos era porque ellos habían hecho algo bueno para recibir la bendición de Dios. Esa era la mentalidad de las personas que fueron a hablar con Jesucristo. ¿Sabes? Esas personas que murieron, esos galileos murieron porque obviamente hicieron algo malo. Y a mí no me ha pasado nada porque yo soy una persona buena y la bendición de Dios está sobre mí. Ahora, lamentablemente la teología de ellos, de esas personas, es parecida a muchos de nosotros adentro de la iglesia. No necesariamente de sus pasos, pero la iglesia, especialmente aquí la iglesia norteamericana. Esta teología es una teología que enseña que si tú confiesas a Dios, y si tú amas a Dios, y si tú eres un siervo de Dios, nada malo te va a pasar. Ese es el evangelio de la prosperidad. Yo amo a Dios, yo soy un hijo del príncipe, resultado, yo soy el príncipe también, Dios no quiere nada para mí, lo que Él quiere es que yo sea prosperoso, lo que Dios quiere es que yo tenga la cuenta de banco llena de dinero, lo que Dios quiere es que yo tenga salud, lo que Dios quiere es que yo tenga comodidad, lo que Dios quiere es que yo no tenga persecución. Eso es lo que Dios quiere. Y mis queridos hermanos, si eso es verdadero, que no lo es, eso significa que Jesucristo no puede ser cristiano. Si fuera así, si el evangelio de la prosperidad fuera verdadero, Jesucristo sería descualificado. Si eso fuera verdad, Jesucristo era el pecador más grande del mundo. Porque Jesucristo no tenía ni hogar. Jesucristo fue maltratado. Jesucristo fue crucificado. Jesucristo no tenía dinero. Jesucristo fue enterrado en una tumba que ni le pertenecía a él. O sea, usando la teología de la prosperidad, Jesucristo era un gran pecador, porque la bendición de Dios nunca estaba sobre él. ¿Me entienden, hermano? Eso no es así. Para toda persona que está en Cristo y ha pasado por una tormenta y por la gracia de Dios ha podido salir de esa tormenta y recibir la bendición de Dios, tú sabes lo que verdaderamente es bendición. Y la bendición de Dios no tiene nada que ver con dinero, con comodidad, con salud perfecta. Si fuera el caso como de Jesucristo, está descualificado. También el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mi héroe, después de Jesucristo, está descualificado. La vida del apóstol Pablo fue tormenta tras tormenta, persecución tras persecución. Leemos aquí en 2 Corintios 11:24. Escucha, Pablo hablando de su vida. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he perecido
Padecido naufragio. Exacto. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Muchas veces, las veces que he estado de viaje corriendo peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los judíos, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Este es nuestro héroe, el apóstol Pablo, que obviamente tenía mucho pecado en su vida, bastante, gran pecador, más pecador que todos nosotros, porque ¿cuántos de ustedes han pasado por cosas así? Levante la mano si han pasado por circunstancias así. Con la teología barata esta de la prosperidad, eso significa que nosotros estamos más bendecidos por Dios que el apóstol Pablo, y eso es una mentira, mis hermanos. ¿Qué yo haría por poder, usando la frase de Juan el Bautista, qué yo haría por poder cargarle las medias al apóstol Pablo? Estar en el mismo continente que el apóstol Pablo, por Dios. Yo no soy nadie comparado a él, y peor comparado a nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el ejemplo que tenemos, hermanos. Todo el sufrimiento. Sí, el sufrimiento puede pasar cuando uno desobedece al Señor, claro que sí. Pero muchas veces para el creyente el sufrimiento es lo que Dios usa para pulirnos a nosotros. Escucha esto. Pablo sabía que lo mejor estaba por venir. Yo no sé. Esta teología de prosperidad te promete esto. Esto lo puedes escribir por ahí. La teología de la prosperidad te promete tu mejor vida ahora. Your best life now. Does that sound familiar? Contra. Si esto es lo mejor que hay, si esto es lo mejor que hay, que Dios tenga piedad de nosotros. Pobrecitos nosotros. If this is as good as it gets for us, your best life now. No. La palabra no habla acerca de your best life now. Your best life is when Christ comes back. Cuando uno muere, that's when your best life begins. Ahí es cuando comienza la vida de verdad. Pero mientras estamos aquí, hay una misión, hay un trabajo. Tenemos que tener un sentir en particular, el mismo sentir que tenía Jesucristo. Tenemos que alinearnos con el plan de Jesucristo. Tenemos que pasar por dificultades, hermanos. Vamos a sufrir. Es necesario, va a pasar. Pero después de todo esto, ahí es cuando uno verdaderamente empieza a vivir. This is the dress rehearsal. Se lo he dicho un montón de veces. This is the tryout here. Esta es la portada del libro de nuestra vida, aquí. Después de esto es cuando empezamos a vivir verdaderamente, cuando estamos en las mansiones celestiales, como el pastor le ha predicado esta última semana. ¿Cuántos de ustedes están ansiosos de llegar al cielo? Es glorioso. ¿Y qué son otra vez, mi hermano? ¿Qué son 30, 40, 50, 60, 80 años comparado a la eternidad? ¿Qué importa si estamos sufriendo? ¿Qué importa si todos mis sueños no han sido realizados? Who cares? La pregunta es si los sueños de Jesucristo están siendo realizados. Si la misión de Jesucristo se está cumpliendo, eso es lo que importa, porque vamos a morir. Es inevitable, vamos a morir. Hoy no es garantizado, el mañana no es garantizado. Va a llegar el día que vamos a estar cara a cara al frente con nuestro Salvador. Pablo sabía eso. Romanos 8:18. Pues no tengo duda de ninguna clase de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. La mentalidad del apóstol Pablo. Eso es. ¿Para qué? Este sufrimiento
recibir latigazos, estar en la cárcel, eso no me importa, porque yo no tengo duda de lo que me espera a mí. Está claro en mi mente, pregunta, ¿está claro en tu mente? Está claro en mi mente. Porque eso va a cambiar completamente en la manera en que nosotros vivimos nuestras vidas. Si para nosotros este mundo es todo, if this is everything for us, then we're most to be pitied, definitivamente. Pregunta, ¿cómo podemos identificarnos con Jesucristo y a la misma vez promover y creer en el Evangelio de la prosperidad? Eso no tiene sentido. Sufrimiento es inevitable, especialmente para los seguidores de Jesucristo. Punto número 3. Desastres naturales y terrorismo deben recordarnos que nuestra necesidad de arrepentirnos y ser reconciliados con Dios. Arrepentimiento y reconciliación es el punto principal de este pasaje, hermanos. De esto es lo que se trata. Arrepentimiento y ser reconciliado con el Señor. La verdadera fe en Jesucristo siempre nos llevará al arrepentimiento. Si verdaderamente, hermano, si verdaderamente hemos recibido a Jesucristo como Salvador, eso siempre nos lleva al arrepentimiento. Nos vamos a arrepentir de nuestros pecados. En Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepiéntase a esas multitudes. En Hechos 3:19 dice, por lo tanto, arrepiéntase y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Esta es la clave, hermano. Este es el mensaje de Jesucristo para esas personas que vinieron con esa pregunta. No se preocupen de por qué. Lo que tienen que preocuparse es esto. ¿Se han arrepentido? ¿Sus pecados han sido perdonados? ¿Estás seguro que cuando mueras vas a ir al cielo? Eso es lo importante. De eso se trata la vida. Eso es lo que tú tienes que preocuparte en este momento. Ha pasado en tu vida, hermano. Verdaderamente tienes fe en Jesucristo. Has sido perdonado de tus pecados. Te has arrepentido. Y el asunto con el arrepentimiento esto no es algo que sucede una vez en nuestra vida. El arrepentimiento es un estilo de vida, hermanos. Porque siempre vamos a pecar, hermanos. Yo pequé esta mañana, pequé antes de venir para acá. Voy a predicar más tarde. El arrepentimiento es un estilo de vida que todo creyente tiene que hacer. La persona que no se arrepiente, una persona que ha aceptado el pecado. La persona que no se arrepiente es una persona que dice que el pecado está bien en su vida. Y no hay lugar para eso en la vida del cristiano. Es imposible. Después de ver lo que pasó, o después de ver lo que pasa esta última semana en Boston, en Texas, un tiempo atrás en Newtown, yo creo que lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir es: arrepiéntase y vuelvan hacia mí. Pregunta que nos debemos hacer en esta mañana. Primero, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo yo debo responder a desastres naturales y el terrorismo cuando lo veo en la pantalla de mi televisor? Lo que Satanás quiere es que tú lo veas y lo cambies inmediatamente a ver el juego de béisbol. Que no te interese. Eso es lo que él quiere, que esto no sea importante para ti. Porque muchas veces lo que pensamos es que eso no puede pasar aquí. Eso de bombas así, eso pasa en Nueva York porque los musulmanes saben que si hacen cosas así en Nueva York, pues todo el mundo lo va a ver. Va a tener más significado. Pero ¿quién quiere tirar una bomba aquí en Pancos? Pues puede pasar. O en Disney. Yo no soy terrorista, pero si fuera un grupo magnético de África, pues, ¿verdad? Ahí, donde todo el mundo está en el mundo de fantasía. I got a fantasy for you. Puede pasar en cualquier momento. Pero ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Estoy jugando con pecado? ¿Estoy yo jugando con pecado? Eso es lo que Jesucristo le está tratando de comunicar a esas personas. Porque acuérdate que los judíos eran personas que eran extremadamente religiosas. Ellos pensaban que they were righteous people.
¿Quién yo? Pues eso me pasa a mí porque yo tengo la bendición de Dios. Somos el pueblo escogido. The apple of God's eye. Tenemos esa protección divina de Dios. Y muchos cristianos hoy en día piensan de la misma manera. Yo soy pueblo escogido, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo puede pasar eso a mí? Si no te arrepientes de tus pecados, te puede pasar a ti. Una pregunta. ¿Tengo yo una actitud de indolencia en este momento? Indolente, acerca con las cosas del Señor. Si la tienes, arrepiéntete. Pues tenemos que arrepentir, hermano. Estoy viviendo una vida religiosa. Si no, glorifícalo. Si sí, arrepiéntete. Es bien fácil ser religioso, hermano. Déjenme contarles una historia. Este viernes, mi hija tuvo un field trip para SeaWorld. Fuimos a la escuela de ella. Y se nos presentó la oportunidad de poder ver algo en la escuela de ella que se llama Assembly. Assembly en la escuela de mi hija es un momento donde van como al chapel, dentro de la iglesia, y pues hacen diferentes cosas, ¿verdad? Esta semana, pues, cuando fuimos, pues, pude ver lo que hacían adentro del Assembly. Lo que hacían en esencia, hacían 2 o 3 anuncios, yo creo que cantaron algo, ¿verdad? Y después empezaron a recetar la palabra de Dios. Cada clase, cada kindergarten, first grade, second grade, third grade, todos tenían unos versículos bíblicos que tenían que memorizarse como clase. Y no eran 1 o 2, eran bastantes. Hasta algunas veces eran capítulos. Y ahí, lo que yo me di cuenta era esto, que empezaron de los más chiquitos y terminaron con los más grandes. Yo estoy atrás, nadie me estaba viendo, yo estaba solamente observando. Cuando empezaron los niños chiquititos, eso, qué cosa tan buena escuchar a esos niños. Y como lo decían, era una cosa tremenda, y con tanto entusiasmo, y esa sonrisa, y con, pero yo me di cuenta que mientras los grados iban subiendo, el entusiasmo, la felicidad, el gozo y todo eso se iba disminuyendo. Y me di cuenta, los chiquititos nunca sacaron la Biblia. Me di cuenta, mientras más grandes eran, vi que 2 o 3 empezaron a sacar la Biblia, que significaba que ellos no sabían el pasaje. You know what I saw? And she saw it too. Que el último grupo era el grado 11 y 12, supuestamente los líderes en esa escuela. Cada uno de esos jóvenes tuvieron que sacar la Biblia porque no se sabían el pasaje. Religiosidad es fácil. Es fácil. Ver las características, no hay ningún gozo. Más bien era, vamos a hacer esto ya, porque hay que hacer. Por eso yo hablo mucho de esto, hermanos. Nuestros hijos, mis hijas no son salvas, ellas no son salvas, ellas son niñas, son buena gente, todavía tienen esa inocencia, pero cristianas no son. Ustedes entienden eso. And they fear the Lord y todo eso, pero ellas van a crecer. La inocencia se va. Esto es un trabajo del Señor. Esto de arrepentirse es bien importante, hermanos. Y tenemos que comunicarle eso de una manera u otra a nuestros hijos. Ayer, después del juego de softball de mi hija, nos invitaron a ver una fiesta, ¿verdad? De coach. Fuimos a esta fiesta no era de creyentes. Pero doy gracias a Dios que me bendició con una buena esposa, que ella sabía que era importante para que todo el mundo supiera que ella era creyente. Y no estaba avergonzada de Jesucristo. Y le hablaba a las personas acerca de Jesucristo. Pero estuvimos en un ambiente donde mis hijas nunca habían estado anteriormente. It was weird for me. Habían personas fumando, habían personas tomando, había la bachata. Y después que cuando salimos,
Esto es importante, porque escucha, tenemos que ser discípulos, hermanos, ¿verdad? Pero eso de ser discípulos empieza en nuestros hogares. O sea, si tu mente, yo tengo que ser discípulo, buscar gente de la iglesia, y converso, no. Si usted es mamá y papá, los discípulos tuyos tienen que ser tus hijos primero. Eso es así. Inmediatamente yo voy a mi hija y le digo a ella, esto no es normal lo que hicimos hoy, le digo. Sí, yo sé, papi, yo sé. Sí, exactamente. Tuve que explicarle a ella claramente la razón. Yo le dije, si nosotros vamos a lugares así, es para glorificar a Jesucristo. Si no, no tenemos ningún derecho de ir a ese lugar. Porque si vamos a quedarnos callados, no vayamos. I love you, baby. Thank you for the example. Es bien importante. Tenemos que arrepentir. No queremos ser personas religiosas. Próximo punto. Desastres naturales y terrorismo nos deben recordar de la urgencia de nuestra misión. Nuestra misión en Mateo 28, ustedes la conocen. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir con todas las cosas que les he mandado. Ese es el Evangelio, ese es el mandato, ese es el plan de Dios para nosotros, para el mundo. Hay que hacerlo. Pero hay una urgencia, hermano, hay una urgencia. Jesucristo viene pronto. Él viene pronto. Y si no viene pronto, nosotros no vamos a vivir para siempre, no importa. Hay urgencia. La vida es breve, la vida es corta. No nos queda mucho tiempo, hermanos. Santiago 4, del 13 al 16 dice: ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Esto es importante. La persona necia habla así. Vamos a hacer esto y lo otro sin reconocer a Dios. Hay que reconocer a Dios en todas las cosas. No estoy hablando de que no podemos planear. Hay que planear. Yo creo que es bueno hacer planes. Pero es bueno hacer planes reconociendo a Dios. Si Dios quiere, si le place a mi Dios, si Dios me da salud, si Dios me da vida, porque nada es garantizado. La persona insensata, la persona no sabia, hace planes sin primero consultar a Dios. Porque acuérdate, esta vida es breve. Dice aquí, ¿y qué es la vida de ustedes? Es como que la neblina, que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que debe decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa debe ser nuestra actitud. La vida es breve. Próximo, el ser humano sin Cristo está condenado al infierno, hermano. Por eso tenemos que tener esa urgencia. Hay personas a nuestro alrededor que están muriendo sin Jesucristo. Todas esas tragedias que vimos ahí en el screen, esas tragedias en Japón. Japan is 1% Christian. 1%. Y cuidado. En China, en esa región donde pasó ese terremoto, there's 30 different people groups in that region. 30. En all 30 no hay Biblia, no hay misionero. Nadie ha escuchado acerca de Jesucristo. Que significa que potencialmente más de 300,000 personas fueron al infierno en ese momento. Y nosotros aquí, en esta comodidad, con este aire acondicionado, con esos asientos tan cómodos, con este edificio tan precioso, con tantas bendiciones que el Señor nos ha dado a nosotros. Y hay personas que están muriendo sin Jesucristo, que van a ser condenadas al infierno, porque son pecadores y no han sido perdonados, hermanos. Como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo otra vez a esto y siempre voy a volver a esto. Escuche esto, hermano. La comunidad que tiene su paso no es una mega church y nunca va a ser. Yo te prometo eso. Te prometo que la iglesia de la comunidad cristiana en su paso nunca va a ser a mega church. ¿Por qué? Porque aquí lo que predicamos es la palabra de Dios. Y nosotros creemos en el cristianismo radical. Creemos eso con todo nuestro corazón. Y
Y no solamente creemos en eso con todo nuestro corazón, pero también estamos empezando y queremos ser una iglesia también caracterizada por las misiones. Una iglesia misionera también, que apoya y ayuda a la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Y no hay que ser muy grande para hacer eso. Porque 10 pesos, $1,000 en algunos lugares va a long way. Pero hay gente que se está muriendo sin Cristo diariamente. Alrededor del mundo y aquí también en nuestra ciudad. Tercera cosa es que la eternidad está por venir. Ahora, vamos al último punto y cerramos. ¿Cómo debo responder a todo esto entonces? Todo lo que acabamos de escuchar, todo lo que acabamos de decir. ¿Cómo puedo o qué puedo hacer para no malgastar mi vida? Lo primero es que hay que orar por la iglesia. ¿Qué debo hacer, Marcelo? Con relación a todo esto, yo creo que debemos orar por la iglesia, la comunidad cristiana en sus pasos y por la iglesia universal. Cuando vayan a orar, mujeres, en esos cultos de oración, quiero darte para que gente. Uno sabe que un culto de oración es bueno, efectivo, cuando la mayor parte del tiempo uno pasa orando por otras personas. That's true. La mayor parte de las veces, yo sé porque en mi vida es así muchas veces. Yo me doy cuenta que yo paso mucho tiempo orando por mis situaciones. Que cuando despierto me doy cuenta que no estoy muy bien conectado con el Señor, porque a Dios no solamente le interesa lo que me está pasando a mí, pero también le interesa lo que está pasando alrededor mío también. Eso es algo, cuando estemos orando, sí, no hay problema por orar por los problemas de uno, pero también hay un zapacón de hermanos en Cristo alrededor del mundo también. Y tú sabes por qué muchas veces no oramos por ellos, porque no sabemos lo que está pasando. Estamos en este mundito pequeñito aquí, en estas 4 paredes, y pensamos que esto es lo único que sucede, lo único que importa. No es así. Hay mucha gente que son hermanos de nosotros y hermanas de nosotros que han recibido el mismo Salvador que nosotros, que un día vamos a llegar al cielo y vamos a estar todos juntos. Y acuérdense que hay ciertas cosas que no vamos a hacer en el cielo que podemos hacer aquí. Una de ellas que podemos hacer aquí que no vamos a poder hacer en el cielo es ayudar a otra gente. En el cielo no hay necesidad de ayudar a nadie. Amén. No hay necesidad. En el cielo no hay necesidad de darle comida al que tiene hambre. No. En el cielo no hay necesidad de darle ropa al que está desnudo. En el cielo no hay necesidad de darle medicina al que necesita medicina. En el cielo no hay necesidad de compartir el evangelio. Aquí sí hay necesidad de eso. Y le digo esto, hermanos. Te doy mi palabra. Con toda honestidad, con todo amor, con todo respeto. Si estás presente en el día de hoy y seguir a Jesucristo no es importante para ti, como la canción decía, si hacer a Jesucristo el centro de todo, si eso no es importante para ti, si ser radical en tu fe, si eso no es importante para ti, y si las misiones, si eso no es importante para ti, en esta iglesia no te van a sentir muy bien, querido. Porque aquí se va a aplicar mucho de eso. Mucho de eso. Mucho de eso. Aquí no se va a predicar mucho de que todo va a estar bien, eso no. Aquí se va a predicar que hay que ser radical, como nuestro Salvador. Aquí se va a predicar mucho de negarse. Aquí se va a predicar mucho de dar. Aquí se va a predicar mucho de esas cosas. Aquí se va a predicar mucho en contra del sistema de este mundo. Aquí se va a predicar mucho en contra del sueño americano. Aquí se va a predicar mucho de eso. Por lo menos mientras yo tenga vida, el pastor se va a predicar mucho de eso, que significa que si la mente, si el Señor no está haciendo un trabajo en tu vida, te vas a sentir bien incómodo. Bien incómodo. Y no porque yo me esté inventando algo, sino porque estamos predicando lo que el Señor quiere que prediquemos. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de eso.
Hay que orar por la iglesia también, orar por los perdidos que están alrededor del mundo, orar también por uno mismo. Por conclusión, aquí lo veo para todos aquellos, ahora, que Dios orar por uno mismo, ¿verdad? Pero ¿por qué debemos orar por nosotros? Esto es lo que debemos orar. Que Dios nos dé una perspectiva correcta. Esa debe ser la oración para nosotros. Dios, ayúdame a pensar bíblicamente. Ayúdame a ver y saber cuáles son las prioridades tuyas. Ayúdame, por favor, porque estamos ciegos muchos de nosotros. Yo tengo áreas en mi vida donde estoy ciego. Y todavía necesito despertar. Seriamente. Porque uno vive en este sistema, por tanto, yo he estado en esta tierra, en los Estados Unidos, toda mi vida casi. Y toda mi vida estábamos viendo el televisor y escuchando esas cosas, they affect you. Indoctrinado por el sistema de este mundo, casi la mayor parte de mi vida. And I need to change this. El Señor tiene que cambiar todo esto, porque lo que yo lo que he aprendido en este sistema no encaja con lo que enseña la palabra de Dios. Yo necesito un renovamiento espiritual. Y gracias a Dios lo he recibido a través de Jesucristo, pero I need to continue to grow. I need to change. Para el resto de mi vida. Y yo lo necesito, ustedes también lo necesitan. Entonces, Señor, oración para nosotros, ayúdame a cambiar, ayúdame a ver las cosas como tú quieres que yo la vea, entender la misión tuya. ¿Por qué? Porque, mira, hay dos clases de personas aquí en este momento, en la iglesia, en esta iglesia, dos clases de personas. Y esto es lo que voy a decir para todos aquellos que no conocen a Cristo. Adultos, jóvenes, escuchen por favor. Si no conoces a Cristo, arrepiéntete o vas a perecer. Eso es lo que Jesucristo está tratando de comunicar en esta mañana. Si no conoces a Jesucristo, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Y yo le doy gracias a Dios que eso es todo lo que Jesucristo pide. ¿Tú me entiendes? ¿No entendieron eso? Yo le doy gracias a Dios que lo que Él requiere de mí es que yo crea en Él y que me arrepiente. Como dije, creer en Él siempre te va a llevar, si uno cree verdaderamente, eso siempre te va a llevar al arrepentimiento. Porque la Biblia dice, para ser salvo hay que creer. Pero cuando uno cree, te lleva al arrepentimiento. Verdaderamente. Y yo le doy gracias a Dios que eso es todo lo que yo tengo que hacer. Yo le doy gracias a Dios que el Dios mío, my God, el Dios de ustedes, que es completamente distinto que todos esos dioses satánicos en esas otras religiones, el Dios mío, esto es lo que hace. El Dios de esos dioses, de esas religiones satánicas, lo que ese Dios le pide a todos sus siervos es que ellos tienen que hacer todo lo posible para subir la montaña. Dios, el Dios de ellos está encima de la montaña. El Dios de los musulmanes está encima de la montaña. El Dios de los hindús está encima de la montaña. El Dios de los testigos de Jehová está encima de la montaña. Y lo que esas doctrinas falsas enseñan es que para esas personas llegar al Dios de ellos tienen que subir la montaña, esforzarse, brincar, hacer cosas para poder posiblemente llegar a Dios. Pero nuestro Salvador, encima de la montaña, bajó de la montaña para venir a nosotros. Eso es importante. Esa es la diferencia. Por eso es la misión. Los musulmanes no creen en mi Cristo. ¿Tú sabes por qué? Pues ¿cómo puede ser que Jesucristo sea Dios y muere en la cruz? Dios no puede morir. Yo le digo a ellos, el Dios mío es más grande que el tuyo. Porque yo no quiero tener un Dios que yo pueda comprender completamente. Si yo puedo comprender y entender a Dios, Él no es Dios. Yo no puedo, ustedes no pueden, nosotros no podemos entender a nuestro Dios con esto. Por eso que la palabra de Dios dice, mi papá siempre me decía este pasaje cuando era jovencito, que the low things of this world
lo insensato de este mundo, lo no muy inteligente de este mundo. Dios usa para humillar a los inteligentes. Porque uno no puede usar la sabiduría del hombre para poder entender y comprender a Dios. Hay que ser renovado, hay que nacer de nuevo, hay que arrepentirse de sus pecados. El tiempo es corto. Arrepiéntase, por favor, joven. Si no conoces a Jesucristo, arrepiéntete. Adulto, anciano, no importa, arrepiéntete. Dije que hay dos clases de personas. La primera, las personas que no conocen a Cristo, arrepiéntanse, por favor. Y la segunda es para todo aquel que conoce a Cristo. Esto es para todo aquel que conoce a Cristo ahora. Envuélvanse en la misión o no la estorben.